El mes de mayo se cerró con cerca de 40 homicidios, casi el doble de lo que se registró en el mismo mes del año pasado. Para que se hagan una idea, solo el fin de semana tuvimos 8 homicidios y el barrio Peñarol parece ser el más golpeado. Las autoridades dicen que la mitad de los homicidios que se vienen registrando responden más que nada a ajuste de cuenta entre bandas de narcotraficantes. Ahora bien, es interesante indagar qué consiste un ajuste de cuentas, ¿no? ¿Qué pasa con las bandas en el Uruguay? ¿Cuál es el rol de Uruguay en el tráfico de drogas? ¿Y qué es lo que está ocurriendo también en este último tiempo en nuestro país? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Nosotros estamos en el final de la película, ¿no? El problema social que se da en esos barrios hay que tratarlo con mayor presencia del Estado. El ministerio tiene que estar, naturalmente, pero no es el único. Tiene que haber otros ministerios trabajando junto a nosotros para atacar las causas. Y está habiendo una situación del narcotráfico, se ha extendido, lo hemos venido combatiendo, pero tenemos que hacer más para poder generar esa tranquilidad que todos nos merecemos. Peñarol es otro tema, Sayago es otro tema, y naturalmente los barrios en donde hay situaciones en donde lamentablemente se da el delito con una violencia inusitada, tendremos que presentar o estar de otra forma. A propósito del barrio Peñarol, ¿alguno de los crímenes fue aclarado? ¿Las investigaciones están avanzadas? Están haciendo las investigaciones, no me deje adelantar los temas. Dejemos que los fiscales actúen, la policía es un agente para ayudar a esclarecer los mismos. Ministro. Y es un tema que da para analizar y mucho, y es por eso que hoy aquí en Lado B, en TV Ciudad, tenemos al sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum, que ha participado en distintos trabajos interesantes sobre este mundo del tráfico de drogas, también de los denominados ajustes de cuenta. Bueno, hay bastante para analizar. Gabriel, es un gusto tenerte por aquí en Lado B. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, vos venís trabajando desde hace mucho tiempo, de hecho viviste unos cuantos años en México, conocés también de primera mano cómo responden algunas bandas organizadas, y ahí marcás algunas diferencias con lo que ocurre en Uruguay. Por eso es interesante poder charlar contigo. Y también me parece interesante, yo decía recién en la introducción, si está bien hablar de ajuste de cuentas, ¿no? Porque el lenguaje en este tema también es importante y cómo denominamos algunas acciones que me parece interesante profundizar en ello. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo estás viendo esto que está pasando? Por ejemplo, mayo cierra con estas cifras de homicidios que se duplica comparado con el año pasado. ¿Es algo que te sorprende? ¿Dónde encontrás la explicación de todo esto? Bueno, en primer lugar decir que mayo, digamos, muestra datos preocupantes, ¿no? Sin embargo, como sociólogo dedicado al estudio del delito, tengo que decir que las comparaciones mes a mes en años distintos o las comparaciones por trimestre o semestre en años distintos nos dicen muy poco en sí. Nosotros trabajamos con, digamos, datos históricos, series de tiempo, para poder de alguna manera determinar tendencias. Entonces, la forma en la cual se comunica la información por parte del Ministerio del Interior no nos permite realmente saber para dónde va la cuestión. Nosotros ahora sí podemos decir que en los primeros 4 meses del año hay un aumento del delito. Pero eso hay que tener en cuenta todo lo que pasó en el año anterior y todo lo que pasó en los otros años. Y lo tenemos por unidad de tiempo mes. Podríamos tenerlo por unidad de tiempo día, o podríamos tenerlo por otro tipo de unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta la información? A veces no es un dato menor para tener un poco la dimensión de hacia dónde va la cuestión. Sí, obviamente hay un aumento, el tema es hacia dónde vamos, ¿no? Y así como se presentan los datos no podemos saberlo muy bien. En ese sentido, Gabriel, recién hablaba, ¿no? Ajuste de cuenta, vos no te referís al narcotráfico, sino o tráfico de drogas, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué es importante hacer precisiones en este tipo de definiciones cuando en el mundo policial delictivo es muy común hablar en estas cosas, ¿no? De estas cosas. Sí, o sea, bueno, yo entiendo y también siguiendo a otros investigadores del tema, que lo que sucede es que de alguna manera todos estos fenómenos están apropiados por un lenguaje que es sumamente policial y tiene que ver por el saber que está detrás que hace la lectura de este fenómeno, ¿no? Entonces deja de lado otras cuestiones y a veces hay imprecisiones de diverso tipo
Una de ellas tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, que no es menor porque el lenguaje es performativo, el lenguaje crea realidad y percibimos las cosas de otro lugar. Entonces, por ejemplo, hablar de narcotráfico tiene que ver, nos remite a al menos dos cuestiones muy básicas. Una es que el prefijo narco tiene aquello como de artefacto cultural que nos brinda cierta aspiración hacia determinadas, digamos, metas del éxito, ¿no? Que se transmiten, por ejemplo, por la serie de televisión, las películas, en los estudios que hay sobre el reclutamiento de jóvenes en grupos delictivos organizados. Lo que tenemos es esta cuestión de una vida corta a cambio de una vida llena de lujos, ¿no? Pero eso en realidad es un mito, no es así. Y sin embargo esa idea simbólicamente, ¿no?, se instala en las mentes de los jóvenes. Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con la cultura narco tiene todo un lado aspiracional, que sería bueno, de alguna manera, un poco limitarlo, ¿no? Entonces, es más preciso hablar de tráfico de drogas, por ejemplo, de grupos delictivos organizados, como lo dice la Convención de Palermo. Y por otro lado, cuando hablamos de narco, cuando nos remite a narcóticos, los narcóticos es un tipo particular de sustancias que producen narcosis, que producen sueño, y hay otros tipos de drogas ilegales que son estimulantes, o sea que el concepto en sí es limitado y no captura todo lo que son las drogas ilegales. Entonces, es mejor hablar de drogas ilegales o es mejor hablar de sustancias psicoactivas ilegales, son términos más precisos. O sea que es más preciso hablar de tráfico de droga y no de narcotráfico, digamos. Exactamente, sí. Y así con el prefijo narco habría que erradicarlo. ¿Y qué pasa con la definición de ajuste de cuenta? Bueno, que está muy de moda por estas horas, ¿no? Sí. Bueno, es un concepto que no está comprendido en la ley y sin embargo tiene un uso muy popular. Popular me refiero porque en las comunidades se usa mucho hablar de ajuste de cuentas, tiene un sentido muy interesante, pero también lo utilizan los medios de comunicación, los académicos, los operadores judiciales, a pesar de que no está instalado en la norma y a pesar de que no sabemos muy bien de qué se trata el ajuste de cuentas, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría de repente pensar o entre todos esta idea de cómo se utiliza el ajuste de cuentas en las comunidades, porque tiene un sentido muy, digamos, muy poderoso. ¿Y a qué voy con esto? De que, por ejemplo, los casos de madres que han perdido jóvenes en el marco de conflictos entre grupos delictivos que se dedican al tráfico de drogas ilegales, cuando la policía les dice que su hijo murió por un ajuste de cuentas, las madres transmiten que en realidad lo que está detrás de eso es, por un lado, que no se sabe bien hacia dónde está la investigación, no se va a encontrar de alguna forma al culpable, y eso un poco las estadísticas lo anuncian, porque el 50% de los homicidios no son aclarados, es una cifra extremadamente alta, eso repercute en la certeza que tiene la justicia, ¿no?, para aclarar los delitos, y eso nos lleva a desconfianza de la población sobre lo que hace la justicia y que puede empezar a tomar medidas extrajudiciales para hacer justicia. Entonces, bueno, eso nos lleva por un lado. Entonces, y otra forma de utilizar el concepto de ajuste de cuentas remite a esta idea de que no importan. Las personas que mueren por ajuste de cuentas no importan porque en algo andaban en el crimen. Y las personas que están en el crimen no importan tanto como otras personas, ¿no? Y ahí, bueno, nos remitimos a toda una discusión muy interesante que está planteada en la agenda política de forma muy fuerte, esta idea de la gente de bien, la gente que no es bien, ¿no? La gente que trabaja, la gente que no trabaja, todos estos binarismos que en realidad terminan construyendo amigos y enemigos, ¿no? Y no instalando, digamos, lazos de solidaridad o lazos... A mí me gusta hablar sobre esta idea, de este clivaje antagónico entre amigos y enemigos, algo que dice Byung-Chul Han, un surcoreano, teórico social, que él aboga por la política de la amistad. Y la política de la amistad se hace entre las personas que son distintas. Entonces, siempre y cuando vamos a estar instalados en esta idea entre amigos y enemigos, solamente vamos a estar con amigos. Y hacer amistad con amigos es muy fácil. Lo difícil es hacer amistad con los distintos, ¿no? Entonces, hay que romper estos clivajes que son muy comunes. Yo al menos lo que escucho en el ámbito político, estas grandes ideas entre los buenos y los malos, hay que romper con esas cosas. ¿Vos sentís que hay cierto desprecio a las muertes que se dan por estos supuestos ajustes de cuenta? Decir, bueno,
capaz que tenía, el propio ministro en su momento, Heber lo dijo, ¿no? Refiriéndose a una familia, a una persona que supuestamente tenía antecedentes penales, como diciendo, bueno, ya está, era un delincuente, no nos vamos a preocupar mucho por eso. ¿Está instalada esa idea? Sí, está instalada, hay una desacreditación manifiesta. Y lo que lleva a eso es como a transformar en monstruos a lo que podrían ser pitufos, digamos, en ogros a lo que podrían ser pitufos, porque todos los jóvenes, las personas en general que se involucran en actividades delictivas, o la gran mayoría de ellos, tienen unas historias por detrás. Y cuando indagamos en esas historias nos encontramos con historias que son vidas de castigadas, generalmente, vidas que han sido privadas de derechos. No es que una persona generalmente llegue a cometer un delito por su sola voluntad. Digamos, lo hay, pero en la gran cantidad, digamos, el gran quantum de población, sobre todo que estamos hablando de homicidios en el marco de grupos delictivos, tienen un orillamiento que los pone de una forma más expuestos a cometer un delito, ¿no? Y eso es producto de las vidas castigadas que han tenido también. Y eso es una lectura que no se da, porque el lenguaje policial, el saber policial predomina ampliamente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, bueno, hay que llevar adelante políticas de seguridad, políticas públicas de seguridad, lo que nos encontramos inmediatamente son con algún tipo de medida, no con una política, pero que netamente tiene que ver con la seguridad interna desde un pensamiento prácticamente policial y se deja de lado otro conjunto variado de fenómenos, condicionamientos estructurales y factores de riesgo que explican el delito que no tienen nada que ver con lo meramente delictivo. Mencionabas algo recién al pasar, Gabriel, sobre la cultura del narcotráfico, ¿no? Estamos invadidos por series, por películas, literatura también. ¿Cuánto pesa eso? Porque hay seguramente en algunos jóvenes, en algunas casas, que Pablo Escobar prácticamente que puede ser un ídolo en esta historia. Pues sí, tampoco ni tan joven. Yo creo que se consume Pablo Escobar, aunque no estés vinculado al mundo delictivo, ni quieras vincularte, ni nada de eso. Se transformó en una mercancía cultural que la encontramos en un supermercado, en una remera o en un libro. Está en todos lados, en una serie, ¿no? Está en todos lados. A mí lo que más me preocupa de eso son, digamos, el impacto simbólico que tiene desde el punto de vista aspiracional, ¿no? Es como, vamos a llevarlo a otro plano para que se entienda. El plano del fútbol, ¿no? Está esta idea, no todos van a ser Luis Suárez, ¿no? Y lo mismo podemos ir en este plano, no todos van a ser Pablo Escobar. Pero está esa aspiración. Y uno, de una manera, lo entiende en el sentido que está instalada esa aspiración porque hay un conjunto variado de aspiraciones que no están posibilitadas en ciertas poblaciones que están privadas de derechos. Quizás las aspiraciones o las metas están, pero los medios normativos para acceder a ello no están dados, no están garantizados, no lo garantiza el Estado. El Estado viola derechos, pero les pide a las personas que obedezcan sin sean funcionales. Eso es la gran paradoja que tenemos. Esta idea de estamos continuamente pidiendo a determinadas poblaciones que sean funcionales en un contexto de desventajas que tienen. Que no demanden, que no exijan, que no reclamen, que no se organicen, que no se resistan, pero las condiciones en las que viven son muy gruesas. Las historias de vida son muy gruesas. Y no solo de esas personas, hay, de alguna manera, herencias de desventajas, de familias en familias, generaciones y generaciones. Y sin embargo se le dice, tenés que ser funcional a ese contexto de vulnerabilidad que tenés. Es como muy difícil a veces lo que se les pide. Yo citaba recién, Gabriel, hace un ratito que viviste unos cuantos años en México. ¿Cuánto viviste? ¿Siete años? Sí. ¿Conocés de cerca? ¿Tenés información sobre cómo operan las organizaciones de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentís cuando se dice que Uruguay va camino a ser México o Colombia en ese sentido? Bueno, primero, o sea, yo tuve mi formación doctoral y postdoctoral en México y desde ahí es que conozco el país. Y bueno, cuando escucho esas cosas, lo primero me indigna y lo segundo es tratar de hacer una suerte de generar un compromiso, de hacer una batalla discursiva contra ese tipo de afirmaciones. No con eso hay que sacar el drama que tenemos. Hay una gran preocupación. Desde el punto de vista histórico para el Uruguay, estamos asistiendo a una radicalización de la violencia, estamos asistiendo a una proliferación de grupos delictivos semi-organizados, constituidos por familias extensas, vecinos, grupos de pares de la comunidad, pero están muy lejos de tener las estructuras y dinámicas que existen en otros lados, no solo en México, en Colombia, en Brasil, te diría en la mayoría de los países de Latinoamérica. Estamos muy lejos de eso.
Hay factores que, por ejemplo, son muy básicos, no solo del mercado tan chico que tiene el país, sino que no somos productores de drogas. En ese sentido, eso cambia todo. Y las estructuras son jerárquicas, pero muy, digamos, no tan extensas como las encontramos en otro lado. Y, en fin, hay muchos detalles para hablar de eso, sobre cómo se estructura una organización criminal. Lejos de lo que puede llegar a pasar acá en Uruguay. Sí, estamos muy lejos. Muy lejos. También a veces una cosa son los grupos delictivos organizados y otra cosa son las maras. Y a veces hay confusión porque se ha dicho estamos cerca de tener maras en el Uruguay y son fenómenos totalmente distintos, se desconoce la historia. Esto, Wilmar, me lleva a decirte algo que me parece que es importante tener en cuenta. Yo entiendo de que el fenómeno es relativamente incipiente en el país y creo que eso nos lleva a tener una perspectiva un poco artesanal para encarar este fenómeno, ¿no? Entonces hace falta trabajar más, formar más personas que están justamente ocupando posiciones de poder importantes para llevar adelante medidas que realmente sean certeras. Ahora, tomo eso que decís, Gabriel, eso último, y desprendo de que no estamos apuntando bien. Cuando se dice desde las autoridades estamos luchando contra el narcotráfico, tomando estos elementos que vos decís, me parece que el foco no está bien puesto en ese sentido. Y bueno, yo de lo que registro es que la gran medida que tiene el gobierno es llevar adelante, digamos, lo que llaman un combate frontal al microtráfico de drogas. Yo primero no entiendo qué es un combate frontal y si eso quiere decir lo que se conoce como la guerra contra las drogas, eso ha fracasado ampliamente hace décadas y está más que demostrado, hay gran evidencia al respecto. Y por otro lado, pensar que de alguna manera las medidas hay que llevarlas adelante al microtráfico es no entender cómo se expresa el fenómeno del tráfico de drogas, que es un fenómeno global, que es para el Uruguay más aún es global, en tanto no se producen drogas acá, las drogas tienen que entrar acá, los grandes grupos delictivos son los que proveen drogas a los grupos locales. Entonces, si hay que llevar adelante una gran medida de seguridad, tiene que ver con contener la entrada de la mercancía ilegal al país. Pero eso con lo que tiene que ver con la seguridad, también habría que fortalecer el lado de activos. Uno cuando piensa en la historia reciente del Uruguay, desde la dictadura hasta acá, de alguna manera lo que le ha ofrecido el Uruguay, si se quiere, como servicio al crimen organizado internacional, ha sido sobre todo el lavado de dinero, la legitimación de la renta criminal de los grupos delictivos organizados, del tráfico de drogas y de otros. Y también es verdad que se utiliza el Uruguay como una suerte de puente, ¿no?, para ir a otros países. Pero eso es lo que tiene que ver con la seguridad. Pero después hay otra gran dimensión, que se habla muy poco y se trabaja muy poco, que tiene que ver con la cultural, con la social, con la educación, y que se ve, que de repente hay personas que, más de lo mismo, ¿no? Volvemos al terreno de hablar de educación, de trabajo, pero eso sigue incidiendo, porque al fin y al cabo uno lo que tiene que tener en cuenta es cuáles son los condicionamientos estructurales y los factores de riesgo que condicionan que las personas se vean más expuestas al campo delictivo. Entonces, cuando uno rastrea esas cosas, no lo rastrea a nivel de seguridad, lo rastrea a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel del mercado de trabajo. Ese es un punto clave. Y tocaste otro punto clave que es ¿cuál sería el rol de Uruguay? En ese caso vos dijiste, Uruguay en ese rol es el del lavado de activos, porque es un país pequeño, es un país de tránsito muchas veces, que el fuerte está ahí. Lo interesante es identificar cuál es el rol de Uruguay en esta cadena, ¿no?, que estamos teniendo. Exactamente. Digamos, no es solo el Uruguay. Los grupos delictivos organizados, los grandes, necesitan legitimar su dinero, o sea, que el dinero obtenido en la renta criminal empieza a circular por la legalidad, es la forma de blanquear, pero también es la forma de repatriar, porque a ellos lo que interesa es que el dinero les vuelva, ¿no? Entonces, países como Uruguay, que si bien ha mejorado mucho, sobre todo del año 2017, con la ley contra el lavado de dinero, antes también hay algunas medidas interesantes, después con todo lo que tiene que ver contra la financiación del terrorismo, ha fortalecido, con la ley de urgente consideración, se flexibilizaron ciertas cosas, y ha permitido sobre todo lo que se llama el pitufeo, ¿no?, el lavado de dinero hormiga, de alguna manera. Uno cuando va a otros países, por ejemplo en México, no es tan sencillo cambiar dinero en un cambio. Te piden un montón de documentación.
y los cambios no pululan tanto como acá. Uruguay hay un montón de cambios y uno puede ir con varios dólares y no te piden nada. Y así hay otro montón de cosas que suceden acá y no suceden en otros países. Ahora, Uruguay sí ha sido históricamente, ahora quizás menos, pero está igual instalado, que en el menú de servicios que necesita el crimen organizado, Uruguay puede ofrecer los servicios de lavado de dinero. Y eso no hay vuelta, eso está muy presente y hay un montón de casos para relatar. Hay una cadena productiva en todo esto, Gabriel, ¿no? Porque bien, Uruguay es un país de tránsito, la droga entra. Sí. Hay que preguntarse cómo entra, por dónde entra, ¿no? Sí. Si vienen avionetas, dónde aterrizan las avionetas. Hay una cadena bastante larga e importante en toda esta historia. Exacto, por eso es, digamos, de alguna manera tomar medidas contra lo que son las bocas de venta de drogas, que está muy bien, que hay que tomarlas, por supuesto, hay que tomar medidas, pero solamente tomar medidas con respecto a eso, estás tomando medidas con los eslabones más expuestos de la división del trabajo del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas. Son los que de alguna manera están privados de libertad. Cuando uno ve las personas que están privadas de libertad, son los eslabones más expuestos de las organizaciones criminales. No son ni mandos medios, ni los grandes líderes, hay alguno que otro, pero no son. Entonces, ¿de dónde uno va a cortar, de alguna manera, el chorro de agua? ¿Lo vas a cortar desde abajo? No, lo cortás desde la canilla, ¿no? Entonces, por eso a veces no se entienden determinadas medidas que se toman. Te propongo una pequeña pausa, Gabriel, y seguimos conversando. En un minutito, ya seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum sobre tráfico de drogas, ajuste de cuenta, todo lo que estamos viendo en nuestro país, en el mundo, en la región, en los últimos tiempos. Gabriel, en estos episodios que estamos viendo de incremento de violencia extrema en algunos casos, ¿no? En Uruguay, pero se ven en otras partes, ¿cuánto pesa y cuánto influye las masculinidades? El machismo, esa sensación de tener que ejercer el poder y de dominar a otros en toda esta historia. Bien, eso es muy importante. Un equipo de investigadores elaboramos un estudio que se llamó Relato de Muerte y ahí nosotros lo que dábamos cuenta es que opera una suerte de mercado de reconocimiento de la masculinidad. Opera en todos los varones, pero cuando en contextos donde hay grandes privaciones de derechos y vulnerabilidades, opera de forma más intensa. ¿Por qué? Porque de alguna manera el reproducir ciertas prácticas de violencia que están asociadas a la masculinidad hegemónica, a la masculinidad viril, de alguna manera encuentran cierto reconocimiento. Y el valor del reconocimiento es algo muy importante donde no suele haber reconocimiento. Entonces, yo puedo obtener reconocimiento educativo, laboral, con mi familia, pero en aquellas poblaciones que no suelen encontrar reconocimientos, lo que podemos llamar en los ámbitos más conformes con la sociedad, los van a encontrar en otros lados. Entonces, si yo encuentro reconocimiento entre mis pares, sometiendo a otro, ejerciendo violencia contra un otro, es algo que voy a empezar a reproducir. Y ahí opera otra cosa que es interesante, porque uno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir esto del reconocimiento? Bueno, lo que está por detrás de alguna manera es la integración social. Porque cuando yo pongo en práctica la masculinidad y encuentro el reconocimiento en todos, voy a estar integrándome a un grupo o a una comunidad, en fin, en donde esté, digamos, esa pertenencia, esa búsqueda de identidad, de pertenencia y de integración. Y eso es fundamental, porque de estas poblaciones, sobre todo de las que estamos hablando, generalmente están desintegradas del sistema educativo, desintegradas a veces del ámbito laboral, desintegradas también de las familias. Y cuando hablo de desintegradas no quiere decir que están por fuera. A veces están, pero tienen una relación muy débil, o están en una familia con mucha desorganización, o en fin. Entonces, poner en práctica, de alguna manera, el ejercicio de la violencia y obtener reconocimientos como un varón, digamos, viril, es una práctica de integración social. Entonces, fíjense cómo opera de alguna manera
¿no? Este tema de la masculinidad que obviamente tiene una expresión más fuerte, más intensa en los jóvenes, en esta búsqueda constante, obviamente, por ser alguien en esta sociedad. El que se termina matando entre ellos también, ¿no? Y bueno, a veces en casos extremos te termina ocurriendo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y recién mencionabas, porque algunos de tus trabajos apuntan a eso y haber conocido las historias de las madres de esos jóvenes, ¿no? Que muchas veces piden como justicia, decir, bueno, que se aclare esto, estos famosos ajustes de cuenta. En ese sentido, ¿cuál es la realidad también en esos casos? ¿Con qué te encontraste? Bueno, ahí lo que hay que decir en primer lugar es que en el Uruguay hay jóvenes desaparecidos por el delito común y por el crimen organizado. Están desaparecidos hasta que se encuentra el cuerpo y dan cuenta que está muerto, pero hay desaparecidos, en fin. Y en ese sentido hay un tiempo que transcurre en esa desaparición donde son generalmente las madres, las mujeres, quienes se dedican al cuidado de esos jóvenes varones en el marco de una división del trabajo de género, quienes desesperadamente quieren saber qué sucedió con la vida de sus hijos. Entonces nos hemos encontrado que muchas veces estas mujeres, estas madres, son quienes realizan la investigación policial. Le llevan información a la policía sobre dónde está su hijo, sobre lo que le pasó. Posiblemente porque también tengan más facilidad de acceso a cierta información subterránea que corre en las comunidades y a veces la policía no las tiene, pero también es de alguna manera la que lleva adelante y empuja las investigaciones, ¿no? Y a veces la policía, por diversas razones, no lo logra. Tremendo eso, ¿eh? Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Son las madres las que llevan el trabajo de investigación, prácticamente. Sí, nos hemos encontrado con varios casos en ese sentido. Gabriel, te agradezco muchísimo tu tiempo y la visita aquí al lado B. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, en minutos se viene La Letra Chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien.